Buenos días. Empezamos este culto del día domingo 15 de noviembre, como lo empezamos siempre, expresando lo que dice en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Quiero empezar este culto dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias por haber dejado ese tiempo en casa, la comodidad, y venir a alabar a Dios. Yo sé que esa es su prioridad porque en nuestro corazón existe ese deseo y estoy contento de volverles a ver. También tengo con nosotros a Bruno, Rubén Bruno, que es presidente de la UEBE, a quien agradecemos su presencia. Está acompañado también por Eliezer, a quien les damos ya la más cordial y bienvenida. Si se ponen de pie y saludamos a toda la iglesia. Recordamos también que este culto está siendo grabado y va a ser transmitido en nuestra página web. Por lo tanto, un saludo también a los hermanos que nos van a ver a través del YouTube. Dicho esto, quiero que me acompañen en una lectura. Yo tengo una versión diferente. La versión que va a aparecer en la pantalla está en Primera de Crónicas 22:13. La versión que yo tengo dice: pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Primera de Crónicas 22:13. Para mí, este es un consejo. Más que un consejo, en imperativo. Obedecer, obedecer. Es una ordenanza. Para mí, y espero que también sea para ti. Te lo dejo como un regalo. Voy a rogar a todos ustedes que se pongan de pie para presentar este culto en oración a nuestro Dios, dándole gracias por lo que Él va a hacer el día de hoy, por lo que Él nos va a hablar el día de hoy, y porque Él nos ha traído aquí, que es el lugar donde recibimos bendición y nos gozamos en comunión. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por permitirnos esta mañana estar aquí reunidos. No es casualidad, Señor. Tú tienes todo planificado. Y todos estamos aquí en un mismo espíritu, que es alabarte, Padre Santo, que es conocerte, que es escucharte, Señor, que es poder tener esa comunión primeramente contigo y después con los demás. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que vamos a dedicarlo, Señor. Bendice este lugar, bendice a quienes estamos presentes, como siempre lo has hecho, por tu amor y tu misericordia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Viene la parte de la música, así que con esa misma actitud, en la misma posición, doy el paso a David para la alabanza. Bueno, hermanos, hemos venido aquí a alabar al Señor y a estar todos unidos en un mismo espíritu, en una misma fe y el mismo amor del Señor. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha
cosa se le ha concedido, que se vista de lino fino y violento resplandeciente, para decir me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, Señor, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, Señor, ¿quién impedirá? Tú eres Señor, eres Dios de amor, estás conmigo donde quiera esté. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ninguno lo habrá. Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, Señor, ¿quién impedirá? Obrando tú, Señor, ¿quién impedirá? Aleluya, te doy gracias, Señor, por estos momentos que estamos aquí delante de ti para adorarte, Jesucristo, porque tú eres el Rey, el Señor de todo el universo, Padre mío. Tú eres el Señor de nuestras vidas. A ti te adoramos en este día, Padre, y cada vez que nos levantamos y nos acostamos, porque dependemos solamente de ti, Jesucristo. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre mío. Solo tú, Señor, sabes la verdad de cada uno de nosotros, Padre, con el corazón dispuesto siempre a adorarte, Padre mío. Gracias por los hermanos que han venido hoy. Gracias, Señor, porque lo amamos con el corazón, Padre. Oramos por ellos siempre, Padre mío, porque sabemos, Padre Santo, de que tú los tienes siempre, Señor, cuidado de ellos. Gracias por este culto a ti, Padre Santo. Gracias por este hermano que nos visita, Padre mío. Que tú lo bendiga grandemente, Padre. Bendito sea tu santo nombre. A ti te lo debemos todo, Jesucristo. Y nos arrodillamos delante de ti, Señor, para decirte que te amamos, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 ¿Os podéis sentar? Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó
será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas en desesperanza cambió tu paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción está, puedes creer que su mano está en ti, seguro está, nunca te abandonará, tiene su gozo y su gran tesoro en ti. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla, Él es fiel en completarla, el que la comenzó será fiel en completarla en ti. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Somos yo, tú eres rey, ven y úngenos, Señor, ven y toma tu lugar. Somos yo, tú eres rey, ven y úngenos, Señor, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Jesucristo, ven y toma tu lugar. Ven ahora, Padre Santo, ven y toma tu lugar. Somos yo, tú eres rey, ven y úngenos, Señor, ven y toma tu lugar. Somos yo, tú eres rey, ven y úngenos, Señor, ven y toma tu lugar. Ven ahora. Qué bueno es poder alabar a Dios, al único que es santo, 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 dice la palabra, al único que es digno.
Y eso es lo que hemos estado haciendo, hermanos. Alabarle a Dios con nuestro corazón, con nuestro entendimiento, porque hay que entender la preciosa obra y el precioso regalo que nos dio Jesucristo, su Hijo. Nos ha dado la salvación. Lo que cantábamos es, obrando tú, ¿quién impedirá? La respuesta es, nadie. Si Dios obra en nosotros, somos más que vencedores. Cantábamos, Dios será fiel en completar la buena obra. ¿Quiénes dicen amén? Me alegro muchísimo. Hay que entender lo que cantamos. Y como yo sé que cantamos, todos contestan amén. Vamos a pedir a los niños, que hoy son pocos, pero bueno, son los mejores y lo que tenemos, y a su maestra que pase aquí adelante para obrar por lo que en esta iglesia se ha denominado los remanentes. Porque ellos, en manos de ellos está el futuro de la iglesia. Entonces voy a pedir, como siempre lo hacemos, al pastor Juan Carlos, que ore por los niños, que ore por la maestra. Vamos a orar por ellos. Padre, te damos las gracias por nuestros niños que son tus niños. Y te rogamos que prepares su corazón para que la maestra le dé conforme, Señor, a tu palabra. Y se levanten, Señor, llenos del Espíritu, para que sean, Señor, esos remanentes que tú tienes, Señor, para conquistar este mundo. Oramos por ellos, sabiendo que son muy importantes, Señor Padre Reino. Y que tú en este día los bendigas, los guardes, los protejas. Y principalmente, Señor, que los llenes de tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces los niños y su maestra pasan a su clase. Y vamos a tomar este boletín que hemos encontrado junto a sus asientos para dar lectura del pasaje bíblico sobre el cual va a girar la predicación de esta mañana. El pasaje bíblico está en Hechos 27, 24, 25, y con reverencia a la palabra de Dios les pido que se pongan de pie. Hay solo 2 versículos. ¿Qué les parece si lo hacemos juntos? Otras veces lo hacemos antifonalmente cuando son más versículos, pero esta vez 2 versículos y lo vamos a hacer juntos. La palabra de Dios en Hechos 24, 27, versículo 24 dice, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío así como se ha dicho. Amén. Es un pasaje bastante conocido. Tomen asiento, hermanos. Es un pasaje bastante conocido, pero la palabra de Dios se renueva cada día. Habremos escuchado varias predicaciones sobre este texto, pero algo nuevo nos va a hablar el día de hoy, porque Dios cumple su palabra. Y para ello utiliza a hermanos, utiliza herramientas, y Dios ha puesto pastores para que nos expliquen. En este caso, contamos con nuestro pastor Juan Carlos Gracia, por quien voy a orar en este momento. Ustedes me acompañan en oración, mis hermanos. Padre Santo, te agradecemos por el regalo que tú nos has dado, la salvación, por tu palabra, Padre Santo, que va a ser expuesta hoy a través de tu siervo, Juan Carlos. Te ruego, Señor, que pongas en él palabra santa. Nada de lo que sea humano salga de su boca, y que solamente lo que tú quieres dar, el mensaje que tú quieres dar a conocer a tu pueblo, que somos nosotros, que sea expuesto aquí en esta mañana y desde este púlpito. Lo bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada Dios nos daba la palabra de Efesios 2, que nos decía de que estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos resucitados en Cristo, tenemos la gracia de Dios, la salvación, somos criaturas nuevas, hechuras, ¿no es así? Eso decía la palabra de Dios y decía la palabra con Cristo. Tenemos todo eso. Amén. Y hoy Dios nos da la palabra con el título de El camino para ir a Roma, y os recomiendo que en casa puedan leer todo el pasaje de Hechos 27.
Ahora, Pablo, con todo el corazón que tenía de evangelista, dice que va a Roma. ¿Y Roma qué significa? El fin del mundo. Roma significa que tenía que llegar hasta el último de la tierra. En ese momento era la potencia máxima que había, que era Roma. ¿No es así? Y Pablo tenía claro el plan de Dios para su vida. Ahora, ¿por qué Dios guía al pueblo de Israel ante el Mar Rojo? Había un camino que, si vemos en la Biblia, en una semana puede haber llegado a Canaán, ¿no? Pero vemos en la palabra de Dios que Dios guía a su pueblo más de 40 años para llegar a Canaán. Pero lo llevó ante el Mar Rojo, le hizo cruzar el río Jordán, le llevó ante Jericó, y Dios mismo, como hemos cantado, es el que hace la obra. Y Dios, tenemos que entender que lo tiene todo preparado. Amén. Y hoy vamos a ver 3 puntos muy importantes de Pablo con este pasaje de por qué la razón, por qué tenemos que ver que hay un tiempo de Dios y tenemos que ver que hay una misión. Ahora, lo importante es que nuestro centro tiene que ser Cristo. ¿Es así? Si en nuestro corazón Cristo es el centro, es el dueño de todas las áreas de nuestra vida, oye, te va a funcionar la vida. Pero si Cristo sí, es el dueño, es el Señor, es mi Rey, pero en esta área que no entre, no va a funcionar muy bien. Porque Cristo, el Señor, quiere todo. Lo que pasa es que algunas veces nuestro centro está un poquito ahí desviado, no llega a ser el centro Cristo. Y tomamos muchas veces direcciones incorrectas y nos pasan cosas incorrectas por no escuchar la voz de Dios. Si no tenemos un corazón bien centrado en Cristo, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener pérdidas. Y lo que el Señor quiere es bendecirnos. Siempre nos quiere bendecir, pero no depende de Él, depende de nosotros, de nuestra actitud y la forma que nosotros cogemos y aplicamos la palabra de Dios. Dios siempre ha utilizado a personas que han entregado su vida completamente al Evangelio. ¿Es así? Pues en el pasaje de hoy, en Hechos 27, se encuentra Pablo con una gran tormenta mientras iba a Roma a ser juzgado. ¿Sabéis por qué era juzgado Pablo? Por predicar el Evangelio. Y si leemos el capítulo 26, Pablo podía haber dicho que no quería ir a Roma, era libre, pero Pablo dijo, no, yo sé la misión y yo quiero ir a Roma. ¿Cuál de nosotros estaríamos diciendo, ay, que me dejas libre? Pues yo cojo y me voy. Pero Pablo no hizo eso. Porque Pablo, vamos a ver hoy, que tenía la misión clara, la razón clara para su vida y tenía también el tiempo de Dios para ir a Roma. En ese momento Dios le dijo a Pablo, cuando iba hacia Roma a ser juzgado, no tengas miedo, en otra versión, porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Y gracias a ti, le dice el Señor, gracias a Pablo, por causa de Pablo, no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. ¿Sabéis cuánta gente había en el barco no creyente? 276 personas. Y por causa de un evangelista, de un siervo de Dios, que tenía que hacer la misión, llegar a Roma, esos 276 personas se salvan. Ah, ¿qué significa eso? Que por uno de ustedes que en su familia crea en Cristo, viva en Cristo, su familia se va a salvar. Amén. ¿Qué dice aquí? Yo siempre hablo por esto. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Eso es una promesa? ¿Qué significa? ¿Que todo el mundo se va a salvar? Yo no estoy diciendo eso. Pero todo el mundo se puede salvar. Por causa de ustedes. Porque aquí Pablo, por causa de un evangelista, vemos que se salvaron 276 personas. No solo es no temer, Pablo tenía la razón de decir estas palabras. Por eso, si usted y yo tenemos la razón para predicar el Evangelio en esta tierra, no hay necesidad que tengamos que temer. ¿Sabéis cuántas veces dice en la Biblia no temamos? Más de 276 personas dice que no temamos. Pues cada día que nos dice el Señor, no temas. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en el pasaje de hoy vemos que Pablo iba en el barco hacia Roma
Y dice en Hechos 27, del 13 al 24, que dice que se levantó una gran tormenta. Dice que en esa gran tormenta, si vemos en el pasaje, dice que iban a morir. Pero en el versículo 24 que hemos leído, dice Pablo, dice el Señor a Pablo, Pablo, no tema, es necesario que seas presentado delante de César. Dios, ¿qué hizo? Dale la palabra. Siempre Dios da la palabra a sus siervos. Pablo tenía que estar delante del emperador romano. Pablo tenía claro la misión, disfrutaba del evangelio. ¿Cuántas personas he visto yo de éxito o gente de dinero que parece que todo le funciona, pero luego sin Cristo, ¿qué ha pasado? Que se ha derrumbado. O personas que creen en el mundo, que van a vivir bien, que parece que ven bien, pero vamos a ver hoy que de repente viene una tormenta en tu vida y ¿qué haces? ¿A dónde te agarras? Por eso bendigo en el nombre de Jesucristo para que estemos dentro de Cristo, que podamos entender que podemos salir de esa tormenta cuando Cristo está en nuestra vida. Ahora debemos de ver que Dios utilizó a Pablo y Dios quiere utilizarlos a cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tomar la palabra de Dios. El mundo no conoce esta verdad. ¿Qué es lo que no conoce el mundo? La verdad de que la oscuridad se expandió desde Egipto a todo el mundo, desde Babilonia, la oscuridad a todo el mundo, desde Roma. Los desastres fue en todo el mundo y la gente no sabe eso, pero Pablo conocía esta verdad y Dios le dijo, no tema, no tengas miedo, Pablo, es necesario que comparezca ante César. Y hoy vamos a ver si Pablo llegó ante César o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que llegó o que no llegó ante César? Luego lo veremos. Pero Dios es perfecto. Y hay que empezar la buena obra. Yo siempre lo he dicho, como pastor, siempre pongo aquí un cartel que yo veo espiritual, pone tener paciencia y detrás pone aún acabado el Señor conmigo. Tener paciencia. Todo llegará. Amén. Por eso, ¿por qué Pablo no podía morir en esta tempestad? Porque era una persona, primer punto, que conocía la razón. Tenemos que conocer la razón para tener la respuesta. ¿Por qué Dios me tiene que responder? ¿Por qué Dios me tiene que bendecir? ¿Por qué Dios me tiene que dar la economía? ¿Por qué Dios me tiene que dar la salud? ¿Por qué? ¿Porque a mí me apetece o algo? ¿O porque hay una razón que Dios nos quiere bendecir? Debemos de saber cómo hicieron esa obra tan grande Dios con Pablo, con David, con Moisés. Pero siempre el Señor es tan bueno que nos dice, no temas. En la Biblia, cada vez que aparece un ángel, siempre le dice el Señor, no temas. ¿Por qué? Porque tememos. Y más a los desconocidos, ¿no es así? Pero ¿qué nos dice aquí? Que tenemos que realmente aferrarnos a la razón. Fijaros en David, por poner un ejemplo. En primer libro de Samuel 17, 28, 29, ¿vale? Su hermano Eliab se oponía a David y le dijo, tú eres un mentiroso, eres un soberbio, un malvado. Su hermano le decía que era arrogante a David. ¿Por qué? Porque iba a luchar contra Goliat. Pero David conocía la razón para luchar contra ese gigante, contra ese Goliat. Israel no sabía la razón porque estaba siendo conquistado por los filisteos. En el primer libro de Samuel 17, de 1 al 16, Goliat se burlaba de ello y se burlaba también de Dios, de Israel. Pero David tenía la razón de vencerlo. Y digo a las veces que luchara contra Goliat, siempre David, si fueran 1000 veces, lo iba a ganar. Porque David tenía la razón para vencer a Goliat. Lo testificó delante del rey, primera de Samuel 17, 34-37. Le dijo al rey, Dios me libró de los osos y los leones y también me va a librar de este filisteo circunciso que viene aquí a provocar a Dios. Los filisteos llevaban la oscuridad a todas las personas allí donde iban. Goliat maldijo a David por sus dioses. Primer libro de Samuel 17, 43. Pero David testificó delante de Goliat. ¿Y qué le dijo? Primera de Samuel 17, 45. Dijo David, tú vienes a mí con espada, con flecha, con lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Dios Todopoderoso de los ejércitos, Dios de Israel, Yahvé, que podemos decir en estos momentos que es en el nombre de Jesucristo, yo voy a ti.
en ese nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo, vemos David, vemos que se enfrentó contra ese Goliat, de que traía desastre a los filisteos, pero vemos que Yahvé, que es el Dios verdadero, vemos que David tenía la razón. Tenemos que conocer la razón. También como Pablo, Hechos 19:21, dijo Pablo, es necesario, tengo que ir a Roma. ¿Sabéis cuándo fue conquistado Roma con el Evangelio? 250 años, Roma fue conquistado con el Evangelio. Sino vemos que realmente Pablo tenía una razón para ir a Roma. Pablo se enfrentó a la tempestad, Hechos 27:23, porque dice, esta noche, dice Pablo a los que estaban en el barco, esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, del cual yo soy y el cual yo sirvo o pertenezco. Sino el ángel del Señor estaba con Pablo, el ángel de Dios vino a Pablo y le dijo, Pablo, no temas. Claro, es muy fácil en una tempestad que digan que no tema. Yo he estado hablando con gente que ha estado en tempestades, pues conozco a algunos que trabajan en los barcos, en el mar. Y una tempestad así, yo simplemente, ahora mismo pensando en esa tempestad, yo tengo miedo. O esas películas que ves el barco y dices, ¿y eso? ¿O qué no tendría miedo? Vamos a ser coherentes y que eso es obvio. Pero el Señor, sabiendo eso, que le dijo a Pablo, voy a mandarle al ángel y decir, Pablo, no temas, no te preocupes. Y yo estaría diciendo, ya no me preocupes, pero vaya tela, ¿no? Pero Dios le dijo a Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Tenemos muchas veces muchas preocupaciones, pero son muchas veces preocupaciones inútiles, y es verdad. Y esas preocupaciones lo que nos hace muchas veces es perder la palabra y perder la corriente de la palabra por esas preocupaciones que tenemos, que algunas veces tenemos problemas que sí, pero lo mismo no son problemas. ¿O no os ha pasado? Ay, pues mira el problema que tengo. Y después no era tan grande ese problema que estamos diciendo. Por eso, si somos personas que hacemos el evangelismo, vamos a ser personas que nadie nos puede bloquear. Estamos dentro del consumado es. Cristo dijo en la cruz, consumado es. Todo está pagado. Tu presente, pasado, futuro, ya está pagado en Cristo. Que tengo un problema, ya está consumado. Lo dijo Cristo en la cruz. Amén. Todo está consumado. Él pagó por todo eso. Pablo conocía esta razón y debemos de ver que las personas que están dentro de la cultura es una cultura de oscuridad. ¿Cómo están las personas? En Génesis 3, 6 y 11 es la misma estrategia que usa Satanás. Mi yo. Y si hay algo más, yo. Vivo con mi yo mismo. Todo mi yo. ¿Cómo vive la gente? Tengo que, en lo material, en el dinero, tengo que ver para creer. ¿Cómo vive la gente? Quiero tener éxito. Como la Torre de Babel, sin Dios, ¿qué pasa? La Torre de Babel se cayó. Y eso es lo que está las personas metidas ahí. Por eso tenemos que salvar a esas personas y cambiar la oscuridad que hay. Amén. Lo segundo, ¿por qué Pablo no tenía que morir? Porque era una persona que conocía el horario. Todo hay un horario. Hay un horario para que tu familia se convierta, hay un horario para que España se convierta, hay un horario para que Europa se convierta, hay un horario para que venga Cristo, hay un horario para todo. Todo tiene su horario. Pero Pablo conocía la razón y el horario, y después de evangelizar, ¿qué le pasó a Pablo? Que vino tribulaciones en su vida. Fue acusado y metido en circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque predicaba a Cristo. ¿Queremos un avivamiento? Sí, predica a Cristo. Y ya verás todo lo que. ¿Queremos guerra espiritual? Predica a Cristo, ya verás la guerra espiritual que te va a venir. Pero predica la palabra, te va a venir por todos lados. Pero el Señor nos viene y nos dice, no temas. Es necesario que vayamos a Roma. Viendo la realidad de Pablo, podía ser movido, ¿no es así? En una tempestad, claro, ¿quién no? Pero dijo el Señor, Pablo, no tengas miedo. Yo estoy contigo, tienes que comparecer ante el emperador, ante César. Es necesario que vaya a Roma.
Es un mensaje grandioso que Dios le dio a Pablo. Era el horario para que Pablo fuera a Roma. Es muy importante ver el horario. ¿Sabéis lo que nos pasa muchas veces? Por no estar atento el horario, perdemos almas y perdemos muchas bendiciones. Porque tenemos que ver el horario de Dios. Y hay un horario para cada cosa. El horario de que Dios desea hacer algo y lo va a hacer, pero tenemos que ver el horario. Muchas veces la gente pierde ese horario. Luego Pablo le metió en la cárcel, pero Dios le dijo en Hechos 23:11, ten ánimo, Pablo, confía, sé valiente, porque así como has hablado de mí en Jerusalén, también lo tienes que hacer en Roma. Yo creo que ya es el horario de hacer las cosas que Dios desea. Pablo tenía la palabra de Dios. Si tenemos la palabra de Dios, Dios nos va a utilizar sí o sí. Pero como dice la palabra de Dios, de la abundancia de mi corazón habla la boca. Muy bien. ¿Qué hay en mi corazón? Si Dios nos quiere usar, tenemos que tener la palabra de Dios. Yo siempre lo he dicho. Si yo me junto, por ejemplo, con hermanos y siempre estamos hablando de fútbol, que no es malo, yo me tengo que preocupar qué hay en nuestro corazón, ¿no? Porque se puede hablar de fútbol y muchas cosas, pero si yo me junto con los hermanos y hablamos del Evangelio y nos bendecimos y oramos, eso es lo que en primer lugar hay en mi corazón. De la abundancia de mi corazón habla, ¿qué dice? La boca, ¿no es así? Por eso es importante que en nuestro corazón, en nuestra vida, esté el Evangelio. Porque Dios no usará. No solo la razón Pablo tenía, él también vio el horario. Luego fue al barco y se enfrentó una tempestad. Y el Señor le dice, no temas, es necesario que comparezca ante César. Siempre tenemos que confirmar la razón y el tiempo de Dios y seremos utilizados. Amén. Lo segundo, ¿por qué Pablo no tenía que morir? Porque era una persona que vio la misión de Dios. Pablo conocía la razón y el horario y la misión de Dios. En el barco Pablo hacía las misiones del mundo. ¿Qué le dijo al centurión? Hechos 17 del 1 al 10. Pablo estaba preso. Claro, un preso, ¿cómo le va a decir al centurión? Mira, que es mejor que nos zarpemos, que va a haber problema. Claro, el centurión, ¿qué hizo? Pues se lo dijo al jefe del barco, vemos que se lo dijo al patrón y también se lo dijo al capitán. Pero no hicieron caso a Pablo, pero un preso, que no zarpemos, pero fíjate que sol, como hoy, tan bonito, va, pues si nosotros sabemos, ¿este qué va a saber? Pero no se estaban dando cuenta que este siervo de Dios, Pablo, era un evangelista que le estaba proclamando la palabra y le estaba diciendo, no solamente al centurión, al patrón, sino al jefe del barco, que el viaje iba a ser peligroso, incluso podían morir. Pero Pablo, vemos que no le hicieron caso para nada. ¿Y qué dice en Hechos 27:11? Dice que no hizo caso a un evangelista. Y eso pasa en el día de hoy, que la gente no entiende la palabra de Dios. ¿Cuántas veces he conocido personas que le he hablado del Evangelio y no han querido aceptar a Cristo y han pasado los años? Uy, ¿cómo estás? Su matrimonio destrozado, una vida... Porque en ese momento era el horario para que aceptara a Cristo y no quiso. Bueno, Dios da más oportunidades, ¿no es así? Pero ¿qué vemos aquí? Lo que vemos es que la gente no escucha ni a los evangelistas, ni muchas veces tampoco a los pastores. ¿Para qué? Lo que se está diciendo del púlpito. Si eso no va a funcionar. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Que vemos que cuando se proclama la palabra de Dios, Dios cumple su palabra. Amén. Porque eso es lo que le pasó. Pues si hace un día precioso, ¿qué va a pasar aquí? Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Que la gente, aparte que no entiende la palabra de Dios, la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Luego, ¿qué pasa? Vienen las dificultades. Poca gente escucha a los siervos de Dios, digo a los verdaderos. Porque hoy en día ya sabemos que pegamos una pata y tenemos apóstoles, profetas, aquí tenemos de todo muy bien.
pero tenemos que escuchar a los siervos de Dios, a los que predican la palabra de Dios. Yo siempre lo he dicho aquí, las personas que vengan, que escuchen. Si está conforme a la palabra, amén. Si no, no digas amén. Pero es importante que escuchemos a los siervos de Dios. La gente escucha lo que otras personas dicen, incluso escuchan también a los demonios. Pero dice, ¿qué pasó en el barco? Que la mayoría aceptaron no zarpar. Claro, la mayoría siempre acepta de decir, no vamos. Como me dijeron un día en mi fábrica, dice, hombre, tú eres evangélico, eres cristiano, pero claro, la mayoría, digo ya, pero es que la Biblia dice que la minoría siempre gana a la mayoría. Y aquí en el mundo es todo lo contrario, ¿no? La mayoría parece que gana la minoría, pero eso es mentira. Eso es lo que pasó aquí. A este Pablo, si este es un, si no vamos, si está preso, ¿cómo vamos a hacer caso a una persona así? Pero la mayoría dijeron que no. Muy bien. Y en Hechos 27:13 dice, ¿qué pasó? Que de pronto comenzó a soplar un viento, una brisa del sur. Dice que dijeron que podían zarpar, que no pasaba nada, pero de repente la gente no considera la palabra de Dios. Ignoran la palabra de Dios. Ignoraron lo que dijo Pablo en Hechos 27:14. Pero a poco tiempo dice que se levantó un huracán, un viento de noroeste, un viento fuerte que comenzó a pegar contra el barco. Dice que se llamaba Eurocridón. Lo podéis buscar en el diccionario. Es un huracán que, bueno, simplemente escuchándolo dice, vas a morir. No, es que viendo la definición, dice, vas a morir. Eso es lo que pasó en ese barco. ¿Y qué dice en Hechos 27:15? No podían navegar. Dice que lo llevaba el viento, ellos no podían dirigir el barco y no podían continuar. Se enfrentaron a una situación muy difícil. Dice que tiraron los aparejos, tiraron todo para poder salvarse y no podían dirigir el barco con esa tempestad. En Hechos 27:19 dice que la gente oraba y oraba a sus dioses, pero ahí no surgía nada. Ni la ciencia, ni el dinero, ni los capitanes, ni la gente que sepa mucho de barco, no podían hacer nada. Los desastres habían venido en el barco. Por eso aférrense, no me cansaré, aférrense a la palabra de Dios. Ni el capitán, ni el centurión, ni el dueño, ni la nave no podían parar los desastres. Hechos 27:20. Durante muchos días dice que no vieron ni el sol, ni las estrellas. Tiene que ser fuerte eso. Yo pensando en esto, digo, días en oscuridad, con una tempestad que no sabes si es a la hora de comer, de merendar, si tienes que dormir. Así estaba el barco. Dice que la tempestad era tan fuerte que había perdido toda la esperanza para salvarse. Solo quedaba una cosa, la muerte. ¿Cómo está el mundo? El mundo está así. El mundo a poco sigue hundiéndose. La gente vive sin esperanza, sin Dios. Uno puede pensar que vive bien, puede ser, pero un día, en un momento viene una tempestad a nuestras vidas. ¿Qué hacemos? Nadie puede parar esa tempestad. No se puede hacer nada cuando viene una tempestad así. El barco se iba hundiéndose, era una situación como la de hoy, el mundo se sigue hundiendo, el futuro cada vez es peor, pero hay esperanza. Dios le dijo a Pablo, cuando estuvo orando, en Hechos 27:23. Pablo oró en esa situación y dice que se le apareció un ángel enviado por Dios y dice Pablo, este ángel es al que yo sirvo, al que pertenezco. ¿Y qué le dijo en el versículo 24? Pablo, no temas. Iglesia, no temas. Ni con el COVID, no temas. Sino cuídate, pero no temas. Es necesario que comparezca ante el César. Pablo tenía que testificar el Evangelio ante el César. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Si somos las personas que vamos a compartir el Evangelio,
Nadie nos podrá parar, ni incluso las persecuciones. ¿Qué nos dijo el Señor? Yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Ah, es verdad que Dios está hoy y el jueves. Los demás días no, ¿no? Hoy he sentido la presencia de Dios. Ah, hoy sí, y mañana no. Este domingo el pastor, pues mira, oye, me ha gustado. Parece que el Señor no estaba. No, el problema lo tienes tú. El Señor sigue estando. El Señor sigue estando aquí. Yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener en el día de hoy? En este pasaje debe ser la dirección de nuestra vida. ¿Cuál es la dirección? Es necesario que lleguemos a Roma. Es necesario llevar este bendito evangelio hasta el fin del mundo. Que seamos las personas que damos el evangelio, porque Dios nos va a guardar y nos va a proteger. Tenemos que ir a esos lugares, a las 237 naciones que hay en este mundo, y darle el evangelio y sanar las heridas que hay. ¿Cuáles son las riquezas de las naciones? Nosotros. Aquí hay personas de Colombia, de Brasil, de otros países. Vosotros sois las riquezas de las naciones, sois tan importantes. Quiero dar un día una predicación, la daré su debido tiempo cuando me diga el Señor qué importantes que son. Sois muy importantes, más de lo que uno nos podemos imaginar. Tenemos que levantarnos para salvar el mundo. Y Pablo, pon tu nombre en este día. Antes de decir Pablo, pon tu nombre. ¿Y qué dice el Señor? No tengas miedo, porque tienes que presentarte delante del emperador romano. Por causa tuya, por causa de un siervo y una sierva de Dios que sois, Dios va a librar de muerte a todos los que están a tu lado. Amén. Eso dice Hechos 27-24. La pregunta es, ¿Pablo llegó ante César? ¿Sí o no? Ahora lo veremos. Pablo hizo la misión perfecta. En Hechos 28 dice que se quedó en una casa y ahí predicaba el evangelio del reino durante 2 o 3 años. Pero Filipenses 4:22 dice, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. No sabemos si Pablo mismo llegó, pero el evangelio llegó. Cornelio era un general. ¿Pudo haber sido Cornelio? Por ejemplo, no digo que haya sido. Pero el evangelio llegó, llegó. Porque aquí lo dice. Todos los santos os saludan, especialmente la casa de César. Ah, pues el evangelio le llegó a César. Amén. Tenemos que evangelizar no solo un día, sino todos los días, ahí donde vayamos, tenemos que predicar a Cristo. Que podamos, como la iglesia, como Pablo, aferrarnos a la visión. Dios bendijo a Pablo y a las personas que le ayudaron. Pues os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en el culto de hoy podamos recibir la respuesta, podamos escuchar la voz de Dios y durante los 6 días de la semana podamos ver cómo Dios responde. Si Dios responde cuando estamos en la palabra de Dios. Dios, ¿qué va a hacer? Va a mandar a su ángel para decirnos, iglesia, ¿somos iglesia? A ver, somos iglesia nosotros, no son 4. Yo soy iglesia, usted es iglesia. Por eso que dice el Señor, no temas, no tengas miedo, debe de comparecer ante César. Amén. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que nuestra dirección sea llegar a Roma. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos dices que no temamos, que es necesario que comparezcamos ante el César. Tú nos has concedido todas las personas que están a nuestro lado. Tú nos dices que nos da buen ánimo. Pero ayúdanos a esta semana a que podamos, como Pablo, conocer la razón, el por qué tenemos que predicar el Evangelio. Que conozcamos el horario. Hay un horario ya para predicar el Evangelio. Y que veamos la misión, como tú se la diste a Pablo. Tú nos la das a nosotros. Tenemos que llegar a Roma.
Oramos en el nombre de Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Muchas gracias por ese mensaje, por esta predicación. Nos queda claro que como iglesia tenemos una misión, tenemos el tiempo que es ahora y tenemos la razón por la que existimos. ¿Sí? Dios quiere utilizarnos para llevar su palabra a todo el mundo. Roma ya no es el fin del mundo. Ahora tenemos que ir a Ecuador, tenemos que ir a Colombia, tenemos que ir a Brasil, tenemos que ir al África, tenemos que ir a donde haya una persona. Allá tiene que llegar el mensaje de Dios. Voy a pedir a nuestra hermana Mari Carmen que por favor se ponga de pie, nos ayude a recoger nuestros diezmos y ofrendas. Luego oraremos por los diezmos y ofrendas con la bendición final. Y mientras tanto yo voy a leerles a ustedes lo que es, sí, podemos empezar, lo que son los anuncios de esta semana. Pues como siempre recordarles que hay dos cultos, el de las 11 de la mañana y el de las 12:15. Dos cultos que se están haciendo los días domingos. Nuestro aforo es de 22 personas, dadas las circunstancias. Pues hay que intentar, pues, coger cupo, digamos, llamar por teléfono a confirmar quién viene, quién no viene. ¿Qué otra cosa tenemos? El boletín este que tienen en sus manos, si alguien no tiene o quiere solicitarlo, hay una dirección de correo electrónico. No te vayas, Maricarmen. Hay una dirección de correo electrónico que es iebmislata@gmail.com. Ahí lo podemos solicitar. Orar por nuestros ancianos también es importante, por nuestros diáconos, por la iglesia, por todos y cada uno de los miembros de esta iglesia. Me habían dicho que, Mari Carmen, querías hablar un poquito de lo que ocurrió ayer. Entonces, yo me voy a retirar de aquí. Después de esto, inmediatamente pasará el pastor Juan Carlos. Va a orar Rubén. Vale. Pasará el pastor Bruno, ¿sí? Rubén Bruno, Y orará y dará la bendición. y dará la bendición final. De mi parte, hasta la semana que viene. Bueno, hermano, ayer vivimos algo tan bonito en la iglesia de Cuar, que me hubiera gustado que todos estuviéramos allí, pero no se podía porque con la cosa de la pandemia pues no podemos estar todos juntos. Pero fue un acto tan precioso que yo nunca lo había visto. Cuando se empezó, vino los hermanos de Madrid, de la UEB, y se incorporó en la silla que parecían tronos. Era precioso. Y cuando yo lo vi, miré, digo, Señor, si esto lo estoy viendo hoy aquí, ¿qué no será arriba en el cielo? Porque me impresionó muchísimo, muchísimo. Era de tanta emoción que a mí me se caía la lágrima. Yo era como, me secaba un poquito las lágrimas porque yo digo, que mi pastor esté recibiendo este honor tan grande de parte de Dios, era algo precioso. Y luego los hermanos que vinieron de Madrid, unas voces que parecían ángeles. Yo los hombres nunca lo había oído contar así, era algo emocionante. Y luego era muy solemne, muy solemne. Cuando Juan Carlos se puso de rodillas y ellos pusieron sus manos en su cabeza para orar por él, algo tan lindo que no podía expresarlo con palabras. La verdad que yo estoy agradecida de haber ido. Estoy más agradecida de conocer al Señor. Estoy más agradecida de estar en esta iglesia. Y estoy muy agradecida que Juan Carlos sea nuestro pastor. Porque la verdad es que nos ayuda tantísimo. Nos da la palabra tan preciosa para que nosotros cojamos fuerza en el Señor. Nos da ese camino que tenemos que seguir. Y ayer comprobé que es algo glorioso
está con el Señor. Fue un acto precioso que nunca me se va a ir de la mente, y sí que pienso que el día que esté con el Señor, si esto fue bonito ayer y fue emocionante, porque hasta Pablo no podía hablar de emoción, se emocionaba. Y yo le dije al final, Pablo, no podía ni hablar. Dice, entre la mascarilla y me se cayeron unas lágrimas, la verdad que no podía ni hablar. Es muy emocionante lo que estamos viviendo hoy. Y yo lo quería decir, que todos, cuando haya un acto, teníamos que ir a respaldar a nuestro pastor y ver lo que Dios hace. Porque para Dios, porque mira, hemos estado orando mucho tiempo por este acto, pero siempre el diablo quiere meter la pata por algún sitio. Pero bueno, lo digo por mí, porque casi me se quedó sin coche para ir, pero bueno, gloria a Dios que Dios lo solucionó. Y cuando estamos con el Señor, nada es imposible. Nada es imposible, porque Él lo soluciona todo, porque es el poder, es la gloria, y somos sus hijos. Y como somos sus hijos, Él quiere mejor para nosotros. Quiere la gloria, que vivamos esa gloria de aquí en la tierra. Y lo estamos viviendo. Yo es lo que tengo que decir esta mañana, que fue muy emocionante lo de ayer. Y me quedé emprendada, tan lindo lo que vi. Y le doy gracias a los pastores que vinieron de la UEB. Gracias, porque yo nunca había visto esto. Gracias a Juan Carlos. Gracias a todas las personas que vinieron. Gracias al Señor que lo permitió todo y lo hizo todo tan especial. Amén. Muy buenos días, hermanos. La verdad que es un privilegio estar aquí. Es la primera vez que estoy en la Iglesia Evangélica Bautista de Mislata. Gracias, pastor, por la palabra. Como presidente de la Unión, pues también tengo mis tormentas. Y hoy el Señor, pues, me ha afirmado que no tema, que puedo seguir adelante porque Él está a mi lado. Me acompaña mi pastor, Eliezer. Venimos de Almería, de la cual soy miembro en la iglesia allí. Y tengo el privilegio de ser presidente de la Unión desde hace 5 años. El año que viene, Dios mediante, termino. Pero en este año que me queda y estoy a vuestra disposición, hermanos. Pastor, por ser presidente no estoy en eminencia ni muchísimo menos. Nuestra junta y un servidor está para servir a las iglesias. No estamos para mandar, sino para servir a nuestras iglesias con los diferentes ministerios, con nuestras vidas. Y como bien decía la hermana, fue un privilegio el poder venir y estar acompañando al pastor, porque realmente son los que nos cuidan, nos enseñan la palabra de Dios. Y así que, como decía ayer, hoy también os pido que oréis por vuestro pastor, que le cuidéis, que le miméis, porque él también cuida de cada uno de vosotros. Y yo creo que ha sido clara la palabra, hermanos. Tenemos una tarea que cumplir, una misión que cumplir. Y a pesar de lo que somos, hermanos, porque no somos nada, en las manos de Dios somos importantes, somos grandes. Pero cuando estamos en las manos de Dios, cuando Él nos utiliza, cuando nos dejamos que Él mueva nuestras vidas. Así que no importa la edad que tengas, no importa si tienes más o menos palabras, el Señor te va a utilizar si te pones en tus manos. Va a hacer que el Evangelio corra a través de tu vida. Y quisiera en esta mañana pues también orar por vosotros, por esta iglesia y pues, evidentemente por vuestro pastor, su familia. Así que os pido que nos pongamos de pie y podamos orar al Señor
en esta mañana. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, de Mislata, Señor. Por cada uno de sus miembros, Señor. Por sus niños, Señor, sus jóvenes. Por cada hogar, Señor, representado. Que tú les bendigas, Señor. Que sigan siendo luz, Señor. Que sigan siendo de bendición. Que lleven reconciliación, que lleven paz, Señor. Que lleven tu palabra de salvación, Señor. Y, Señor, especialmente también oramos por Juan Carlos, Señor, pastor de esta iglesia. Que tú le bendigas, Señor, que tú le guardes, que le des sabiduría, Señor, que tu espíritu esté con él cada día, Señor. Y que también guardes también a su familia, a su esposa, a sus hijos, Señor. Y, Señor, que juntos, aquí como iglesia, Señor, puedan honrar y bendecir tu nombre. Bendecir este barrio, Señor. Bendecir Valencia. Bendecir España, Señor. Y bendecir hasta lo último de la tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, tú nos acoges, Señor. Y, Señor, también te damos gracias por los diezmos y ofrendas que hemos podido recoger, Señor. Son parte de lo mucho que tú nos das cada día, Señor. Y lo traemos con gratitud, Señor, con alegría, para alabarte y para honrarte en esta mañana, Señor. Multiplícalo, Señor, para que tu reino también sea extendido, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podéis sentaros y quisiera dejar una